y qué bueno que a lo mejor podemos estar con ese tema precisamente. Se ve que definitivamente el pueblo de México tendrá que optar por otros partidos políticos ante esta caída en la intención de voto que reporta el muy cuestionable periódico El Universal. Qué bueno, ¿por qué no empezamos con ese tema? Mencionaba Vicente hace rato lo de las extradiciones, pero ya que estamos en línea con esto, vámonos sin línea, ¿no? A platicar de esto. Y le pido a David que me mande más o menos los tiempos de cuando empezamos con esto, porque efectivamente hoy en su primera plana, el periódico El Universal nos muestra estos datos, que si bien es cierto, Morena sigue teniendo gran intención del voto, el PRI y el PAN están por desaparecer. Y pues ahí está como la segunda fuerza política, Movimiento Ciudadano. Yo lo que creo es que no deberíamos dar por también vencidos ni subestimar a Movimiento Ciudadano. Al ver estas cifras, al ver esta medición, lo único que puedo pensar, y vamos contigo, Paco, lo único en lo que puedo pensar es en, de alguna u otra forma, un éxito en la campaña de Movimiento Ciudadano durante las elecciones presidenciales, porque saben que, bueno, evidentemente el tipo el que postularon, el tal Maínez, no iba a ganar, pero la intención absoluta era posicionarse, era que la gente se enterara de ellos y poco a poco están ahí agarrando escaños. Vamos a ponerlo en estos términos. No me sorprendería una caída absoluta del PRI y el PAN en breve, verlos ya desaparecidos, y la creación de nuevos partidos a partir de la figura precisamente del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, o que el magnate y barbaján se sume a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, estos son sueños guajiros. Lo que sí vemos es esa caída, querido Paco. ¿Cómo ves ahí en las intenciones del voto y cómo ves la intención de Salinas Pliego de acercarse a la política? A ver, Toño, Eric, fíjate, lo primero que yo veo, pues ya dijiste lo de Movimiento Ciudadano, más bien lo que reflejan estos datos para mí en la encuesta del Universal, y que es importante tomando en cuenta que es un periódico de derecha y un periódico que se vendió históricamente al PRI y al PAN, pues refleja el fracaso del PAN y del PRI, o esta alianza prianista, ya se perdió el PRD, pero refleja el fracaso de dos fuerzas que no tienen nada, no tienen nada que ofertar, que no tienen nada. Mira, cuando vemos a Lili Telles con un megáfono haciendo un circo del Senado de la República, a una diputada federal del PRI disfrazada como chapulina para presentar una iniciativa de ley, y nos recuerda a Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, la diputada es Abigail Arredondo, por cierto, que los ves haciendo circo, lo mismo que hacía Xóchitl Gálvez, lo mismo que hacía Xóchitl con Lili Telles, a lo mismo que hacía Xóchitl con Kenia López Rabadán. Es decir, hay una caricatura de política de la oposición, y esa caricatura se refleja en estos resultados de personas que no aportan, que no dicen nada, que no entienden la política. Y si a esto sumas que tienen a dirigentes que son mafiosos abiertamente, imagínate a Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, yendo a promocionarse a Washington como un zar antidrogas, cuando todos sabemos que tiene una cola larguísima de corrupción documentada, y que si no está en la cárcel es porque primero gozaba del fuero de legislador, ahora de senador de la República. Y lo mismo el dirigente del PAN, Jorge Romero, el líder o cabecilla del cártel inmobiliario, una organización o un grupo mafioso. Entonces, para mí, estos resultados es lo que muestran cabecillas de dos partidos a los que identificamos. Y digo identificamos porque la encuesta es general como mafiosos. Pero mira, hay otros resultados interesantes de la encuesta, ¿sí? La identidad partidista, la identificación antes de las elecciones, la identificación de Morena era 20%, ahora es 47%, la del PRI era del 10%, ahora es del 5%, es decir, hay una caída en cada rubro de las encuestas, porque lo que vemos es la intención electoral, pero hay que ver las otras preguntas que hacen, y eso es lo que te dicen. Identidad partidista del PRI pasó del 10 al 5%, eso es brutal.
Es brutal, y ves al PAN y está por las mismas, es decir, pero cuando vemos a personajes como los que te contaba, ¿sí? La diputada federal Abigail, priista Abigail Arredondo, cuando vemos a Lili Telles en el mismo circo, ¿a poco no te recuerda a Xochitl Gálvez? Cada una a su manera, pero lo mismito. Entonces, Sí. cuando vemos hacia afuera que el PAN y el PRI han convertido a la política de este país en un mero circo de tres pistas, pues que yo digo, pues no aprenden. No han aprendido nada y los resultados además reflejan otra cosa que no o que debían entender los partidos, el PRI y el PAN. Y Movimiento Ciudadano, la guerra sucia no les ha aportado nada, por el contrario. Por primera vez hay registro de esto. Movimiento Ciudadano está arriba de dos partidos tradicionales. Y es eso. Han hecho una caricatura de la política nacional. La guerra sucia no les funciona. ¿Y eso qué te dice? Que no entienden. Así que es gravísimo. Debía ser para ellos. Para nosotros, digo que buenas noticias. Yo lo hemos comentado en otras mesas. Lo mejor que le podía pasar a este país es la desaparición del PRI y el PAN. Qué bueno que desaparezcan, pero debían ser muy malas noticias para Jorge Romero, para Lito Moreno. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a explicar esto que está pasando? ¿Qué le van a decir a sus electores? Y si sumas a esto que el PRI ha perdido más de 10 millones de militantes en los últimos años, desde que llegó Alito y que gobierna solo 2 estados, es un fenómeno gravísimo. Debía haberlo. Para nosotros digo que buenas noticias, pero para ellos debía ser gravísimo, y es gravísimo para la política en general de este país, porque esa es la política. Han hecho eso de la política una caricatura, fuerzas políticas que controlaron este país o la política de este país, hoy son meras caricaturas. Y para mí los resultados de la encuesta del Universal, Toño, Eric, muestra eso. Ese caricaturesco político mexicano que llegó, bueno, con muchos, Vicente Fox Quesada, pero que lo retrata bien Xochitl Gálvez Ruiz, y hoy tenemos diputada que está siguiendo esa escuela, y yo digo, ojalá se hayan despertado esta mañana leyendo la encuesta del Universal. Ojalá lo hayan hecho y ojalá entiendan que la guerra sucia en este país no deja nada, y que su entreguismo a Estados Unidos, que también es otro punto que refleja la encuesta, el entreguismo a Estados Unidos tampoco les va a dejar nada, y que así se pueden seguir al 27, al 30, y que no van a encontrar. Y en el caso de Salinas Pliego, mira, yo digo,